Hola gente, lamento algo en la demora. La cuestión fue que tuve un problema con el actual programa que tuve. De hecho me tocó cambiarlo. Hice unas remodelaciones. No estoy seguro si la voz va a ser la misma que los dos capítulos anteriores, pero me esforcé para que se parezca. Espero que lo disfrute, lo hice un poco más largo. Tal vez también creo que adelanté algunas partes. No estoy seguro si lo ven demasiado apresurado. Si no, pues perfecto. Me comentan y ahora sí, ¿verdad? Voy a terminar la parte de Discord. O al menos estar más en contacto con personas que me hacen preguntas o algo, o que en colaboraciones. La cuestión es que estoy un poco muy ocupado, y no tuve el tiempo para hacerlo, pero esta vez sinceramente lo voy a hacer. Y gracias por ver, comenten, denle like y adiós. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me, and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one, and I walk alone. I'm walking down the line that divides me somewhere in my mind, on the borderline. El joven humano camina lentamente, sintiendo como el hedor a sangre impregnaba el aire. En medio de la cautela del joven humano, un chillido provoca que el joven pose su mirada en dirección a una esquina de la muralla, observando con rabia como un ser repulsivamente hinchado, con extremidades ennegrecidas, que se asemejaban a delgadas piernas de araña, se encontraba devorando el cuerpo de un soldado enano. El joven humano logró distinguir, como del soldado enano, lágrimas recorrían su rostro, cruzando miradas con joven humano. El joven humano sentía como su corazón latía con más fuerza. El aire vitalizaba sus músculos. Y en cuestión de segundos, los ladrillos que se encontraban abajo de los pies del joven humano se agrietaron, tacleando a la deforme criatura, aplastando su cuerpo contra la pared, convirtiendo a la criatura en una masa amorfa, sin movimiento. Pero al tiempo, el hombro del joven humano es atravesado por una de las extremidades de la criatura. El joven humano toma al moribundo soldado, con esperanza de poder ayudarlo. Pero la mitad inferior de su cuerpo había sido devorada. El joven humano, tratando de fortalecer al soldado para que la ayuda lo pudiera salvar, no logra sentir su brazo, bajando su mirada así a su hombro, el cual se encontraba hinchado, reflejando un color negro.
entendiendo al instante que aquella criatura utiliza una especie de veneno paralizante y corrosivo para consumir a sus presas. En medio del análisis del joven humano, el último suspiro de vida fue exhalado por el moribundo soldado. El joven paladín, al escuchar su último suspiro de vida, un sentimiento de pesar recorrió su pecho, el cual rápidamente se transformó en una furia insoportable. Sintiendo como su sangre ardía, lanzó su hechizo de fortalecimiento sobre él mismo, al tiempo que tensaba todos sus músculos. El hombro del joven humano empezaba a hincharse bruscamente, hasta que la piel del hombro del joven humano cede, y un líquido negro es expulsado de su cuerpo, derramándose por el suelo, carcomiéndolo. La herida del hombro del joven humano es vendada por un trozo de la ropa del soldado muerto que se encontraba al frente de él. El joven humano mueve su hombro, comprobando su funcionalidad. Y aunque hay dolor, aún se encuentra perfecto para combatir. Al terminar de pensar aquellas palabras, levanta su mirada hacia la gran cúpula de roca que cubría la gran fortaleza, observando cómo hay miles de aquellas criaturas devorando al resto de los soldados que defendían esta posición. Mientras el joven humano observaba aquella escena, un terremoto sacude los muros de la muralla, y de su alrededor, un sonido cuasi familiar resonaba con un eco. Al recorrer el terreno con su mirada, en busca del origen de aquel sonido, observa como de una de las cuevas más grandes, cientos de cuacoas aparecen, gritando. En una observación apresurada, aparentaría un ataque frontal. Pero por el tiempo convivido con un cuacoa, el joven humano conoce que ese no es el caso. No se lanzarían a un ataque de esa forma. Al observarlos de manera más detallada, se percata que de los brazos de los cuacoas, sosteniendo algo, y cuando uno de esos cuacoas fue capturado por un tentáculo saliente de aquella caverna, dejó caer a una cría. En ese instante, el joven humano lo entendió todo. No era un ataque, era una retirada. Los cuacoa perdieron la batalla. Decidieron ir a la fortaleza enana, con la esperanza que se compadecieran de sus hijos, a dejarlos ser alimento de aquellas criaturas. Esos cuacoas eran madres desesperadas en proteger la vida de sus hijos, aun en consta de la suya propia. En medio de la reflexión del joven humano, el segundo destacamento de la defensa enana llega a las murallas, observando con terror el paisaje. Son alineados y puestos al ataque por un general, el mismo que lo encontró cuando llegó a la fortaleza, al tiempo que las flechas eran lanzadas contra los monstruos que devoraban al primer destacamento. El general enano ordena que preparen los morteros para atacar a la escoria cuacoa. El joven humano se acerca al general, aclarándole que esos cuacoa eran refugiados, no enemigos. Aquel general enano observa con extrañeza al joven humano,
al tiempo que ordena que lo encarcelen, respondiendo que no sabe cómo escapó o qué clase de tonterías está diciendo, pero se encargará después del ataque. Unos soldados se acercan al joven humano, el cual, con un tono de voz más alto, le responde al general: son mujeres y niños huyendo. No hay enemigos. El general voltea un rostro con rabia, respondiéndole al humano: si solo hay mujeres y niños, será más rápido acabarlos, para proseguir con esas abominaciones. Al terminar de pronunciar aquellas palabras, el general voltea su rostro de nuevo al grupo huyente de los Kwakoa, mientras les apunta con una gran ballesta, incrustada en los muros de la fortaleza. El humano se libera de los soldados, que lo tenía rodeado, provocando que el general les gritara sobre su incompetencia y el castigo que recibirían por su ineficiencia. En medio de los insultos que pronunciaba el general hacia sus hombres, como al joven humano, este último tomó una de las lanzas de los soldados, y antes de ser detenido por el general, que seguía amenazándolo con una ejecución, el joven humano, usando la parte posterior de su puño, golpea el rostro del general, destrozándole la mandíbula y callándolo por fin. Los soldados alrededor, al observar esta escena, no sabían qué hacer, escuchando al joven humano, que les decía: protejan la posición y abran las puertas a mi señal. Al terminar de pronunciar aquellas órdenes, el joven humano se lanza por la muralla, usando la lanza para retener la caída. Al tocar el suelo, aquel humano se movía por el campo de batalla como una serpiente, esquivando los ataques enanos y rematando algunas deformidades que aún no morían, mientras el joven humano corría para poder guiar a los sobrevivientes Kwakoa. Observa como de la gran caverna un ser colosal, formado por una amalgama de distintos seres. Cada paso recorrido por aquel ser provocaba que la tierra temblase. De varios orificios de su cuerpo, como pústulas latentes, tentáculos son expulsados, persiguiendo a los Kwakoa. El joven humano utiliza su lanza, pero la punta se parte. La piel de la criatura es muy dura. Observando cómo el tentáculo rodea al Kwakoa, el joven humano decide interponerse con su cuerpo, recibiendo la embestida del gran monstruo, usando sus manos para agarrar el tentáculo, sintiendo cómo escurría un líquido negro que corroía su piel. Lo único que podía decir el joven humano, ante el agónico dolor, era: corre, sal de aquí. Los soldados enanos no podían creer lo que observaban, quedando la mayoría distraídos por la fuerza mostrada por el joven humano. En medio de la sorpresa por lo que observan, un grito surge de lo profundo de sus nudos, y antes de que los soldados lograran comprender qué sucedía, un Kwakoa, cubierto de heridas, con varias espadas clavadas al cuerpo, sale del interior de las murallas, llevando un objeto en su boca. Un grito que les ordenaba que dispararan resonaba como eco,
proveniente de uno de los más altos líderes enanos, apareciendo segundos después de la salida del Quacoa. Los soldados enanos, obedeciendo sin dudar, dispararon miles de flechas al Quacoa huyente, siendo acribillado por miles de ataques, llegando cerca de uno de sus congéneres, y sin saber qué dijo, el otro Quacoa tomó aquel objeto entre su boca y corrió en dirección hacia el joven humano. Varios Quacoas cayeron, ya sea por los tentáculos del monstruo o fuego enano. Al llegar el último Quacoa hacia el joven humano, que sostenía aquel tentáculo, como una viga sostiene una construcción, el Quacoa abre su boca, dejando ver una espada negra, cayendo del cansancio como de las heridas. El joven humano suelta el tentáculo y con la espada en sus manos hace un corte horizontal, cortando el tentáculo del monstruo. Aquella criatura amorfa muta, grita, cambia, estirando su boca, recubriéndola con miles de escamas, en dirección del joven humano. El joven Climb sabe que las escamas de la criatura son muy resistentes. No está seguro de poder atravesarlas, pero esquivar no es una opción. El ataque es muy rápido, preparando su cuerpo, tensando sus músculos. Toma la espada con ambas manos, buscando una abertura en la criatura que se abalanza con ferocidad hacia él. Milisegundos antes del impacto, Climb siente un cosquilleo proveniente del mango de la espada, sintiéndola más pesada, y sin comprender por qué razón, cambia su postura a una más defensiva, lanzando un contraataque, observando ante la incredulidad de todos los presentes, como la espada negra se había convertido en un enorme martillo, destrozando el rostro de aquella criatura, la cual retrocede confundida, escupiendo líquido negro de sus orificios, cayendo finalmente al suelo, liberando su último suspiro de vida corrupta.